Eso es, vale. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias especialmente a José Luis González y a María Dolores Romero por haber contado conmigo para estar esta tarde aquí. Y si veis que me extiendo mucho, me avisáis, cortamos, paramos, me vais diciendo sobre la marcha, ¿vale? Entonces, lo que me habían encargado era que hiciésemos un resumen de la interpretación de las pruebas serológicas más habituales o más frecuentes. Entonces, aún así, es mucho para darlo en una tarde. Entonces, vamos... No es una tarde, es de tarde. Mejor dicho. Entonces, voy a ir rápida. He puesto muchos enlaces. De todas formas, si luego alguien necesita o quiere información adicional, pues me avisáis. No hay más que, no hace falta ni decirlo. Y he puesto algún caso clínico, pero lo vamos viendo sobre la marcha. Entonces, antes de empezar, quería repasar con vosotros unos conceptos muy elementales o muy básicos de serología. Me parece que no merece la pena hablar, pero normalmente cuando hablamos de serología, pues IgM, IgG, IgA, IgE, IgD, normalmente para los diagnósticos vamos a ceñirnos IgM, la que primero aparece, IgG aparece después. Hasta ahora siempre decíamos, la IgM quiere decir infección activa. Pues lo que quiero reforzaros es que quede claro que IgM no es equivalente de infección activa. Con las técnicas actuales, la IgM puede seguir detectándose en algunos casos hasta un año después de haber pasado la infección. Entonces, IgM, infección reciente, pero no quiere decir activa. Puede que sí, puede que no. También reforzar que en los casos de recién nacido, pues tenemos que tener en cuenta que la IgG pasa por la placenta. En los casos en los que se hayan dado anticuerpos a un paciente, o sea, que se hayan dado inmunoglobulinas, pues nos vamos a poder encontrar con IgGs que no son de ese paciente, sino de las que se le han aportado. Y es importante porque hay veces que con algunas serologías, sobre todo de hepatitis, si no tenemos la información de que a ese paciente le han dado inmunoglobulinas, pues en el seguimiento del paciente nos hacemos un poco lío con la interpretación de los resultados, ¿vale? Y introduciros o recordaros el concepto de avidez. Cuando hablamos de avidez nos referimos a los anticuerpos IgGs. Y por supuesto, para estudiar la avidez de los anticuerpos IgG, lo primero es que la IgG tiene que ser positiva. Lo vamos a ver en el caso del citomegalovirus y en el caso de toxoplasmosis, ¿vale? En general se entiende que recién infectado el paciente, la avidez de los anticuerpos es baja y conforme va pasando el tiempo, la avidez va siendo mayor. Entonces, esto se utiliza por aquello que os decía, la IgM positiva no quiere decir infección activa. Entonces dijeron, pues vamos a ver la avidez de la IgG. Si la avidez es bajita, puede que sea infección activa, pero también se ha visto que hay personas en las que la avidez nunca llega a ser alta, aun cuando la infección se haya curado. Entonces, la avidez nos va a ayudar, pero solamente en el caso de que la avidez sea alta, nos excluye infección reciente. Solamente en ese caso, ¿vale? No sé si voy muy rápida. Recordar que vamos a utilizar para todo tipo de microorganismo que investiguemos diferentes serologías, diferentes técnicas. No vamos a poder comparar una técnica con otra, pero aun cuando utilicemos una misma técnica, os voy a matizar ahora a continuación que a la hora de comparar los resultados vamos a tener que tener en cuenta la casa comercial con la que se ha hecho. Entonces, ¿cómo informamos? Y en los casos en los que hagamos aglutinación, esto os lo comento porque pasa, pero en el laboratorio contamos con ello, con el efecto prozona. Entonces, teóricamente, el efecto prozona, cuando tenéis delante un informe de microbiología,
pues os podríais olvidar tranquilamente, porque nosotros lo hemos tenido en cuenta. El efecto protofona es que cuando el título de anticuerpos es muy alto y hacemos, para determinar la presencia de esos anticuerpos, una reacción de aglutinación, pues nos puede dar negativo. Es como si los anticuerpos, contándolo así de forma muy burda, los anticuerpos se apelotonan entre ellos y no se unen al antígeno. Muy burdo, pero... Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? Diluimos las muestras de suero para evitar el efecto protofona. Por eso, siempre que montamos un RPR con alta sospecha de que sea una sífilis o una aglutinación pensando en brucelosis, no montamos suero y muestra, sino que montamos suero diluido para evitar el efecto protofona. ¿Cómo vamos a informar? Pues podemos informar el resultado de la serología como positiva, como negativa o indeterminada, o efecto gris, o efecto protofona o fona gris. Entonces, lo podemos dar el resultado ya interpretado directamente. A veces, aparte de la interpretación, podemos dar titulación. La titulación solamente un cuarto, un medio, un 16, eso solamente lo informamos de esa forma cuando hacemos la determinación de la presencia de anticuerpos utilizando técnicas de aglutinación. En el resto de casos vamos a utilizar unidades arbitrarias o unidades internacionales. Entonces, lo que sí quería recordaros es, a la hora de interpretar los títulos, un medio es un título más bajito que un cuarto, porque a la hora de, no sé si, es que no sé muy bien si estoy muy... sí, entonces, no sé si esto lo doy por sabido o lo explico. Lo de las titulaciones, lo revisamos. Entonces, la forma de... cuando hacemos aglutinaciones, lo que hacemos es, exponemos una cantidad de suero con una cantidad de antígeno. En el suero vamos buscando los anticuerpos, pues con una cantidad de antígeno. Entonces, eso sería 1, 1. Pero como os he dicho, la mayoría de las veces, en lugar de hacer 1, 1, si tenemos una sospecha alta, pues lo que hacemos es, hacemos diluciones seriadas del suero. A la mitad, a un cuarto, a un octavo. Y ese suero diluido a la mitad, a un cuarto, un octavo, 1,16 sucesivamente, cada una de esas diluciones la vamos enfrentando con el antígeno que vamos a buscar. Entonces, el título del suero que vamos a investigar es la dilución más alta a la que es positiva. Por eso se dice que un título de un cuarto es un título más alto que un título de un octavo. Con este concepto muchas veces los estudiantes de medicina se lían porque pretenden hacer la dilución, la división. Dicen, es una división, un cuarto es menos que un medio. Pero acordaros que estamos hablando de diluciones, no de matemáticas. Por eso la Sociedad Americana de Microbiología pretendió, en lugar de informar un cuarto, un octavo, dijeron, pues informamos título 4, título 2, el denominador, para evitar que la gente no se líe. Pero esto en Europa no ha calado. Y en Europa y en España seguimos pues con un medio, un cuarto, un octavo, un 16, ¿vale? Las unidades arbitrarias las utilizamos en los ELISAs cuando no hay una referencia para comparar, cuando no hay un patrón para comparar exactamente una técnica con otra, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es, tenemos un calibrador, que sabemos que a partir del valor de ese calibrador, todos los sueros que nos den un índice, una absorbancia mayor de ese resultado, debemos considerarlos positivos. Los que nos den debajo, por debajo de ese nivel, los debemos considerar negativos. Y luego hay un rango que consideramos como zona gris, que es la zona que está muy muy cercana al calibrador, ¿vale? Para algunas pruebas, como por ejemplo la rubeola, la Organización Mundial de la Salud lo que hizo fue
crear unos estándares y por eso para determinadas serologías disponemos de unidades internacionales. Y entonces, teóricamente, ahí sí que es comparable las unidades que nos da una técnica con las unidades que nos da otra. Porque lo que hacemos en el laboratorio es, obtenemos unidades arbitrarias que con una curva patrón extrapolamos a las unidades internacionales correspondientes. ¿Qué os quiero contar? ¿Qué quiero que quede muy claro de este tema? Que si tenemos el resultado de un laboratorio informado en unidades arbitrarias y el resultado de ese mismo paciente pero hecho en otro laboratorio, en otro periodo de tiempo, no podemos, si nos han informado unidades, no podemos comparar porque hayan subido o hayan bajado las unidades, de decir, ha subido o ha bajado el título de anticuerpos. Eso no sería correcto. Eso podríamos hacerlo si comparamos una misma técnica con otra. Entonces, como ejemplo, os traía en esta diapositiva que respecto a la hepatitis C, que lo informamos como unidades arbitrarias, pues si veis el punto de corte de las unidades arbitrarias de una casa comercial y otra no tienen nada que ver. Entonces, eso era para reforzar esa idea. Los resultados de serología informados en unidades arbitrarias solo son comparables dentro de un mismo laboratorio, siempre y cuando no se cambie de técnica. Que si se cambia, normalmente se pone un comentario avisando de si hay cambio de unidades. Otros conceptos que también en serología importantes, la seroconversión, pues no tiene anticuerpos, pasa a tener anticuerpos. El serorrefuerzo, aumentan los anticuerpos. Entonces, lo único, pues recordaros que cuando consideramos que hay aumento de anticuerpos, si tengo un título de 1,2, o sea, un medio, y paso a un cuarto, no puedo decir que ha habido un aumento de anticuerpos. Puede ser perfectamente variabilidad en el pipeteo de las muestras. Entonces, por eso se estima que tiene que haber cuatro aumentos en el título. Y cuando hablamos de unidades internacionales o de unidades arbitrarias, para considerar que ha habido aumento, tiene que ser 1,4 o 2. Y bueno, aquí incidir que siempre cuando en el laboratorio decidimos qué técnica utilizamos, pues miramos sensibilidad y especificidad. Pero realmente cuando vosotros tenéis un resultado delante, lo que os interesa de verdad no es la sensibilidad y la especificidad, es el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, que además de sensibilidad y especificidad, se ve influenciada por la prevalencia, ¿vale? O sea, si la prevalencia es muy bajita, hay más riesgo de un falso positivo. Ya con estos conceptos, pues pasamos a el primer bloque, la serología de las hepatitis. Empezamos por orden alfabético, la hepatitis A. Entonces, los CDC europeos los CDC americanos tienen unas páginas específicas para hepatitis. Tienen unos vídeos que están fenomenal, tienen casos clínicos y por eso os traigo el enlace, ¿vale? Tiene de la A a la E, de todas las hepatitis. Entonces, lo tenéis disponible en las diapositivas. En cuanto a diagnóstico de hepatitis, los microbiólogos nos basamos sobre todo, aparte utilizamos como referencia el procedimiento, las recomendaciones de la Sociedad Española de Microbiología, y lo mismo, también os he dejado el enlace. Entonces, hepatitis A. Si tenemos un paciente que tiene una IgM de hepatitis A, que es negativa, ¿podríamos descartar una hepatitis A o tendríamos que repetir la prueba más adelante para ver si se lo convierte? ¿Qué os parece? La IgM sale antes que la IgG, pero si normalmente, esta es una pregunta un poco trampa, porque normalmente en todo el resto de serologías, aunque estemos hablando de IgMs, si una IgM es negativa, pero la infección es muy reciente, puede ser que no haya formado todavía IgMs.
aunque la IgM aparece antes que la IgG. Pero una de las grandes excepciones es la hepatitis A. Entonces, ¿por qué? Porque en la hepatitis A, cuando hay clínica, siempre la IgM es positiva. Entonces, si la IgM, o sea, si sospechamos que estamos ante un caso de hepatitis A porque hay clínica y la M es negativa, lo podemos descartar totalmente. Entonces, estas son imágenes capturadas de las páginas CDC de americanos, del enlace que os he puesto antes, y entonces, pues, para que vieseis, la IgM aparece a la semana de estar en contacto con el virus, y cuando hay clínica, o sea, la clínica aparece después que los anticuerpos. Por eso siempre una IgM negativa, olvídate. Utilidad de la IgG en el diagnóstico de la hepatitis, porque realmente el diagnóstico de la hepatitis A es muy fácil. Hacemos la M, positiva, negativa. Solamente hacemos la G en los casos en los que se prevé un viaje a un país endémico que se aconseja vacunar, o si el paciente tiene una hepatopatía de cualquier tipo, una hepatitis B, una hepatitis C, o una cirrosis por otro motivo, porque se ha comprobado que la hepatitis A muchas veces se recupera el paciente incluso en ocasiones sin enterarse, es autolimitada, pero hay un porcentaje bajo que es fulminante, y en los casos fulminantes muchos de ellos se asocian con una hepatitis previa de otro origen. Entonces, siempre que hay una hepatitis de base, la tendencia actual es hacer IgG de A y vacunar en caso de que sea negativa. La prevalencia actual de IgAs en España, de IgGs de hepatitis A en España actualmente es bastante bajita, entonces al final se acaba vacunando a mucha gente y anticipándose a una hepatitis fulminante. Si tienes antígeno de superficie, no vamos a detectar anticuerpos de superficie, y si tenemos antígeno E, no vamos a detectar, o sea, son excluyentes serológicamente en cuanto a detección, que no quiere decir en cuanto a distribución, pero en cuanto a detección son excluyentes. Y el antígeno de superficie normalmente se genera en exceso cuando se replica el virus de la hepatitis B, y el que hace más referencia y nos va a guiar de si el virus se está replicando o no se está replicando es el antígeno E. Y los anticuerpos del antígeno E son los que nos van a indicar que estamos ante un paciente que se está recuperando de una hepatitis B. Entonces, aquí os pongo, porque pueden pasar en los casos de hepatitis B dos supuestos: una hepatitis aguda que se recupera o una hepatitis que se cronifica. Hablamos siempre de cronicidad cuando detectamos el antígeno de superficie más de 6 meses. Realmente es una forma un poco arbitraria a lo mejor de clasificarlo, pero es como lo hacemos. La única utilidad que normalmente las hepatitis agudas actualmente de la B no se tratan, y cuando se cronifican sí que se tratan actualmente. O sea, sabéis que con el tema de los tratamientos de las hepatitis está habiendo cambios, pero a fecha actual la B aguda no se trata por aquello de coste efectivo, porque la mayoría de ellas se recuperan. El que se cronifique o no se ha visto que está relacionado totalmente con la edad. ¿A qué edad nos infectamos? Cuanto más pequeño, o sea, cuanto menor edad tiene el paciente cuando se infecta, mayor es el riesgo de que se cronifique, que por eso actualmente a los bebés se les vacuna, porque que se infecte de hepatitis B un niño pequeño, el porcentaje de cronicidad es próximo al 90%. Entonces, como hay muchas veces que tenemos duda de se ha vacunado o no se ha vacunado, pues os he copiado las páginas, aparte, por si, no sé si esta información la disponéis o no, pero a mí personalmente a veces que me entra la duda de, en España, ¿cuándo se ha empezado a vacunar de tal microorganismo? Pues os he sacado un enlace, ¿vale?
Entonces, actualmente se está vacunando a los recién nacidos. La vacuna de la hepatitis B, de forma general en el calendario vacunal español, empezó con los adolescentes. Entonces, esto lo paso rápido porque lo único es, por tenerlo en cuenta, la vacuna, como me imagino que sabéis, es una vacuna recombinante que lleva una proteína del antígeno de superficie. Quiere decir que la persona que responde a la vacuna solamente va a formar anticuerpos frente al antígeno de superficie. ¿Por qué es importante el calendario vacunal? Pues para hacer un poco una estimación si si esa persona está vacunada o no está vacunada, no tiene más importancia. Luego, aquí he aprovechado, no sé si he aprovechado demasiado y me voy a extender mucho, si eso me cortáis, por otra duda que muchas veces surge ante la interpretación de un resultado de micro, porque os adelanto, como ya se puede desprender de lo que os he comentado, que para saber si una persona ha respondido o no a la vacuna, pues haríamos detección de anticuerpos anti-HBs, que es el anticuerpo frente a ese antígeno, que es el que le hemos administrado. Entonces tenemos que tener en cuenta que si el paciente está recién vacunado, no debemos pedir serología, porque nos puede dar el antígeno de superficie falsamente positivo, porque quede rastro del antígeno que hemos suministrado por la vacuna, y además, si nos dan los anticuerpos de superficie negativo, a lo mejor que todavía no le hemos dado tiempo a que genere cantidad suficiente de anticuerpos para detectarlo. Pregunta que muchas veces nos hacemos: el paciente, una vez vacunado, ¿tengo que comprobar si ha formado anticuerpos o no? En la práctica no se hace y realmente no estaría justificado hacerlo de forma intensiva a todo el mundo. Lo que sí que se hace es si estamos ante una persona que o bien tiene la pareja que es antígeno de superficie positivo, o sea que tiene una hepatitis B, o si es un trabajador que puede estar expuesto a accidente laboral por contacto, por pinchazo, fundamentalmente. Entonces, salvo casos puntuales, no se hace estudio. Y cuando se hace estudio, se considera que la persona ha respondido a la vacuna cuando tiene más de 10 unidades internacionales por mililitro. Antiguamente, lo que se hacía era, de forma periódica, a los trabajadores se les miraba a ver si bajaba o no bajaba. ¿Sigo teniendo anticuerpos? Y la gente se agobiaba cuando el título iba bajando. Actualmente se ha demostrado que no hace falta, o sea, cuando un trabajador, y digo trabajador porque es en la mayoría de los casos que se hace el estudio, ha respondido y ha alcanzado unos títulos de anti-HBs muy altos, pues ya nos olvidamos. No hace falta repetir nunca más, salvo que sea un paciente que esté en hemodiálisis, porque en este caso los pacientes sufren inmunodepresión, los pacientes renales crónicos, o por cualquier otro tipo de causa de inmunosupresión. Y lo mismo, os he puesto el enlace a la página de los FDC, donde se escriben. Esto es un tema que se venía comentando, que yo sepa, desde 1992, pero hasta hace poco nadie se atrevía en ningún protocolo a poner por escrito que no era necesario repetir anticuerpos, y que si un trabajador que previamente ha tenido anticuerpos se pincha y se expone con un paciente que tiene hepatitis B, aunque el título de anticuerpos que tenga en ese momento haya bajado, teóricamente no tiene ningún riesgo, porque la exposición al pinchazo occidental pues hace que los linfocitos se activen y se generan anticuerpos, o sea que teóricamente funciona la memoria de los linfocitos, ¿vale? Entonces me he adelantado a un pinchazo occidental. ¿Qué es lo que hacemos? Pues en un pinchazo occidental lo que se hace normalmente es estudiar riesgo de hepatitis B, de hepatitis C y de HIV, tanto a la fuente como al accidentado. Entonces, normalmente al accidentado se hace recién pinchado, no porque el paciente que se acaba de pinchar se haya infectado recientemente, sino por temas legales, en el sentido de si
el trabajador se ha pinchado y a tiempo cero no tengo ni HIV ni hepatitis B, y no estoy protegido de la hepatitis B y no tengo una infección activa de hepatitis B, pues si a tiempo cero no tengo y con los controles sucesivos tengo la mala fortuna de desarrollar alguno de ellos, legalmente estaría cubierto. Pero entender que el que en tiempo cero al trabajador le dé negativo, pues si la fuente con la que se ha pinchado estaba infectada, no descarta que iba a pasar con él, ¿vale? Entonces, en la fuente, si lo que se mira es el antígeno de superficie. Si el antígeno de superficie es positivo, se hacen estudios complementarios para ver el riesgo. Porque acordaros que os decía, el antígeno E es el que realmente dice que el virus se está replicando. Pero el antígeno de superficie, digamos, que es más sensible. Entonces, si el antígeno de superficie es positivo, hacemos en la fuente estudios complementarios para ver el riesgo teórico, pero si el trabajador ha tenido en algún momento de su vida título elevado de antígeno de superficie, pues olvídate que por mucho virus o carga viral que tenga la fuente, tú estás vacunado, estás protegido porque has reaccionado a la vacuna. Del HIV, pues si la fuente es positiva, directamente se le va a dar profilaxis al trabajador. De la hepatitis C, depende. Depende del riesgo, de cómo ha sido el pinchazo, o sea, de la cantidad de sangre que se haya inoculado. No es lo mismo una salpicadura a mucosas que un pinchazo con aguja cargada de sangre que directamente sabes que tú te has hecho sangre, que te la has metido bien para adentro. Entonces, os paso también el enlace, está abierto para todo el mundo en la página del SESCAN, de cómo se hace en el SESCAN ante las diferentes combinaciones de un accidente laboral, ¿vale? Y os traía también el cuadro, no sé si estoy pasando muy por encima o si me estoy enrollando, entonces lo único, si queréis os comento, es el cuadro así, cuando se lo ponemos a los alumnos siempre dicen, horror, y esto hay que estudiárselo, pero si lo pensáis es todo de lógica. Estamos hablando de hepatitis, lo vamos a tener que hacer siempre transaminasas, salvo que queramos ver si hay respuesta a la vacuna, ¿vale? Que en ese caso no haremos transaminasas, sino que haremos solamente el antígeno de superficie. Entonces, empezamos. El antígeno de superficie, ¿en qué casos va a ser positivo? Pues realmente, si hay una hepatitis aguda, es positivo. Si es una hepatitis, o sea, independientemente, en una hepatitis crónica también va a ser positivo, porque acordaros, os decía, definición de hepatitis crónica, detección de antígeno de superficie más de 6 meses. Luego el antígeno de superficie va a ser positivo. Si es un portador tolerante, el antígeno de superficie es positivo. ¿Qué entendemos por un portador tolerante? Es un portador en el que el virus está circulando, se está replicando a un nivel muy bajito y no está produciendo daño hepático. Las transaminasas son normales. Portador inactivo, pues el virus circula, pero no se está multiplicando. Entonces, por eso el antígeno E, que os he dicho que era el marcador de replicación, va a ser negativo. Exposición pasada, pues los antígenos son negativos, porque si hablamos de exposición pasada, hablamos de paciente que se ha curado. Entonces, transaminasas van a ser normales, antígeno y los antígenos, ambos dos, tanto el de superficie como el E, van a ser negativos. Y bueno, vacunado de cajón, lo que os he dicho. Entonces, hepatitis aguda, pues el antígeno de superficie positivo, el core, la IgM positiva y el antígeno E positiva. Y como os he dicho que son incompatibles los antígenos y los anticuerpos, pues el resto negativo directamente. Y en la hepatitis aguda,
al igual que en la crónica y en el portador tolerante, o sea, porque también os he puesto ahí el DNA, ¿vale? El DNA os lo pongo porque, imaginaros, tenemos un paciente con hepatitis crónica. Os he comentado, a los pacientes con hepatitis B crónica le vamos a poner tratamiento. ¿Cómo sé si el tratamiento que le he puesto es efectivo o no es efectivo en ese paciente? Hacemos cargas virales, que imagino que también en algún caso llegará algún paciente con una carga de la hepatitis B. Es menos habitual porque, que en la C, pero en los crónicos en tratamiento de la B hacemos carga viral. Siempre la carga viral, cuando es positiva, en general, el antígeno de superficie también es positiva. ¿Qué utilidad tiene? Que los antígenos, o sea, los anticuerpos, el único que cuantificamos es el de respuesta a vacunación. El resto os los vamos a informar siempre como positivos o como negativos, porque no hay unidades internacionales. Entonces, lo que sí podemos es cuantificar la carga de virus. Entonces, si hay respuesta al tratamiento, la carga de virus va a ir bajando y es lo que utilizamos para su control. Aparte de los patrones que os he puesto ahí, pues nos podemos encontrar otros patrones anómalos. Y os he puesto ahí lo más habitual, por si en algún momento, en general la mayoría de los antígenos de superficie de forma aislada, positivo, o sea, un antígeno de superficie positivo con el resto todo negativo, la mayoría de las veces van a ser falsos positivos. Pero para poder confirmarlo tenemos que hacer un seguimiento y ver que realmente no aparece ningún anticuerpo frente a la hepatitis B. Puede darse el caso que el paciente se infecte al mismo tiempo del virus de la hepatitis B y del virus de la hepatitis D, o que un paciente que está infectado y que tiene una hepatitis aguda o crónica de la B se infecte después de la D. Entonces, ya digo. Y siguiendo con el mismo ritmo un poco rápido, pasamos al virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C, la mayoría de las veces, cuando diagnosticamos, es crónico. Aunque actualmente, como se está haciendo más determinaciones de hepatitis C que se hacían antes, ahora estamos por primera vez en estos últimos años detectando hepatitis C agudas, que antes no detectábamos. Antes, en general, cuando se diagnosticaban, se consideraban que eran crónicas, porque el paciente llevaba con transas alteradas tiempo. Entonces, ¿qué marcadores estudiamos del virus de la hepatitis C? Estudiamos anticuerpos IgGs. No hay ahora mismo comercializada que se dé por válida ninguna serología de IgM para la C, y una vez que los anticuerpos de la C dan positivos, los IgG se van a mantener de por vida, como la mayoría de las IgGs, con lo cual no nos van a servir y nos vamos a tener que pasar a hacer cargas virales, detectar qué concentración de virus hay en sangre. Entonces, hay un porcentaje muy alto de pacientes con hepatitis C que son asintomáticos, que es un hallazgo de laboratorio el ver que tiene las transas altas y que tiene anticuerpos y que tiene carga en sangre. Hay otros casos que se llega a que ha debido de tener una infección porque tiene anticuerpos, pero no se detecta el virus circulando. Y la evolución de los pacientes crónicos es esta. El virus de la hepatitis C, si no se trata, se mantiene detectable de forma continua, pero las transas suben y bajan, porque realmente la mayoría de los virus de hepatitis, cuando hablamos del A, B, C, D, E, el daño que producen realmente es debido a una respuesta de nuestro organismo al virus. O sea, no es que el virus en sí haga daño, sino que nuestra respuesta inflamatoria es la que es la que machaca el hígado. Entonces, lo que se ha visto es que si se hace seguimiento, pues las transas suben, bajan.
Los anticuerpos, como os he dicho, una vez que son positivos, se van a mantener siempre. Y entonces, ante un paciente que tiene transas normales o transas positivas y tiene anticuerpos de la C y no detectamos el virus, antes se hacía inmunobrot, que hacíamos una técnica específica para ver los anticuerpos que detectábamos respecto a qué parte del virus de la hepatitis C específicamente estaban actuando, y dependiendo del número de bandas pues considerábamos que era positivo o que era un falso positivo. Pero hace un par de años la FDA lo retiró del mercado. Consideró que ese kit no cumplía criterios, y luego también por motivos económicos a ninguna casa comercial le ha interesado validar ninguna kit en Estados Unidos. Y entonces actualmente no hay ningún kit de inmunobrot con el que podamos, que esté aprobado por la FDA. Con marcado CE sí que lo hay, pero con FDA no, porque los estándares que exigen son diferentes. ¿Y qué es lo que se hace? Pues ante un caso de anticuerpos de hepatitis C se hace estudio de RNA, y si el RNA, o sea, si detectamos el virus en sangre, pues lo que hacemos es, si vamos a tratar, hacemos estudios de genotipo, porque dependiendo del genotipo que dé, el tratamiento clínico va a ser diferente, y la probabilidad de que responda o no al tratamiento también varía en función del genotipo. Entonces, el algoritmo actual que proponen los CDCs, vamos, que desde hace ya un par de años, es el siguiente. Hacemos detección de anticuerpos de hepatitis C. Si nos da negativo, pues damos por supuesto que no hay hepatitis C, salvo que tengamos la sospecha de que ha habido un riesgo de infección reciente de hepatitis C. ¿Cuándo vamos a tener esa sospecha? Pues por ejemplo ante un pinchazo accidental con un paciente infectado con hepatitis C. Ese sería un ejemplo. O un contacto sexual de riesgo con un paciente que no esté tratado, que tenga carga elevada de hepatitis C. Que nos da anticuerpos positivos de hepatitis C. Tenemos que tener en cuenta el riesgo de falsos positivos de la determinación de anticuerpos, pero os he comentado que ahora mismo aprobado por FDA no hay ninguno comercializado. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Haces detección de RNA, ves si está el virus circulando. Si es positivo, infección aguda o crónica por hepatitis C. Si es negativo, pues si es negativo puede ser que se trate de una hepatitis C pasada o de un falso negativo. A efectos del paciente no habría que poner ningún tratamiento. Entonces, en ese caso se olvidan, salvo casos concretos que lo que hacen es repetir a los 6 meses para ver si a los 6 meses sigue dando el mismo resultado, ¿vale? De hepatitis C ya habéis visto que son dos cosas, anticuerpos y carga. Hay quien se despista y sigue pidiendo anticuerpos. Entonces, nosotros cuando recibimos una petición de anticuerpos de hepatitis C de un paciente que ya tenemos en el historial que tiene los anticuerpos positivos, directamente no se le hace, porque no tendría ningún sentido. Lo que hacemos es remitir a carga directamente. Os he puesto aquí como curiosidad el virus de la hepatitis C, porque hasta ahora era la gran olvidada. Decíamos, no hay prevalencia. El virus de la hepatitis C es muy parecido al virus de la hepatitis A, en cuanto las vías de transmisión son las mismas, fecal-oral. Al igual que la hepatitis A, no se cronifica, salvo excepciones. En este caso, en la E hay excepciones. Entonces, hasta ahora su estudio se está restringiendo a personas que han viajado a área de riesgo o que tienen una profesión de riesgo, como son los carníferos y los veterinarios, porque el reservorio son los animales.
Entonces, en esos casos, si el resto de serología de la hepatitis nos da negativo, debemos plantearnos el virus de la hepatitis E. En estudios de prevalencia para ver qué población tiene hepatitis E, pues se ha visto que hay entre un 2 y un 7%. Pues no es tan baja en España. Entonces, de cara a un futuro, seguramente que esto nos lo tengamos que replantear. Entonces, por eso os lo anticipo. En la página de los FDC tenéis toda la información que queráis. Esta página imagino que la conocéis, porque os digo, si he estado en un país de riesgo hay que pensarlo. ¿Cómo sabemos en qué país de riesgo hay que pensar hepatitis E? Pues igual que con el resto de enfermedades asociadas a países de riesgo. En la página del Ministerio tenemos una página donde si decimos dónde vamos a ir, a qué país, en qué condiciones, pues nos sale el listado de enfermedades de riesgo. Esto es lo que os he comentado. Y como curiosidad, vacuna de la hepatitis E, la única vacuna que hay comercializada actualmente es una vacuna china que a nivel europeo no se reconoce, porque en China la incidencia de este virus es muy alta. Y hasta perdonar es repetida, lo único incidir en... Os decía, de hepatitis C los estudios de prevalencia dicen de un 2 a un 5%. ¿Y del resto de hepatitis cómo andamos? Pues es que, ostras, de la hepatitis C estamos actualmente entre un 2 y un 7. Casi que actualmente con la vacunación estamos consiguiendo tener menos hepatitis B de lo que se presupone que pueda circular de la E. Por eso digo que a lo mejor dentro de unos años hablamos de la hepatitis C en lugar de la hepatitis B. La hepatitis C, para que nos sirva de correlación, pues hay estudios que dicen que en España, igual que en Europa, entre un 2,5 y un 4%. Lo siguiente sería el control de la serología de embarazo, de lo que me han puesto. Y entonces, os digo, voy muy mal de tiempo. Os digo, lo que hacemos son estas serologías actualmente, pero os pongo ahí tosoplasmosis, porque realmente actualmente en el último documento de consenso de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia dice no hacer estudio de tosoplasmosis en el embarazo, porque lo único que les provoca son estrés a las mujeres, que el estrés puede ser contraproducente y que el riesgo de la ansiedad que le produce a la mujer sea un riesgo mayor al realmente el daño que pueda producir una hipotética infección por toxoplasma en España, por los índices de prevalencia en los que nos movemos. Entonces, nosotros de momento se sigue haciendo. Están los ginecólogos replanteándose a ver qué hacen, pero la ley de Murphy, decides que vas a quitarlo cuando te encuentras un caso de una seroconversión de una embarazada por toxoplasma en el primer trimestre de embarazo. Y dices, ostras, y seguimos igual, ¿qué hacemos? Pero ya digo, las recomendaciones actuales a nivel de España es dejar de hacerlo. ¿Y por qué los dolores de cabeza de la tosoplasmosis? Porque normalmente hacemos GES. Y hacemos GES y en algunos sitios cuando la G es muy alta, pues dicen vamos a hacer M y la han liado. Porque si la M da positiva, la M se ha visto que se mantiene positiva más de un año. Y entonces dicen, bueno, pues vamos a ver avidez. Y si la avidez es mayor de un 30%, excluimos infección aguda. Pero se ha visto que muchas veces no se llega a formar anticuerpos con alta avidez. Luego, si la avidez es alta, tranquilizas. Pero si es baja, te quedas igual. Y dicen, bueno, pues hacemos IgAs. Y se ha visto que la IgA también se mantiene positiva durante mucho tiempo. Y al final acaban con una amniofentosis, pinchando para hacer PCR en líquido amniótico. Y en la PCR de líquido amniótico te da negativo. Y dices, el riesgo al que es expuesto a la embarazada, ¿hasta qué punto?
vamos a ver, el repetir y ver si la IgG sube o baja, la mayoría de las veces no te ayuda, porque dices, bueno, si sube, vale, si sube, pero pillarla que suba es muy complicado, pero si baja no te sirve, porque si baja, dices, bueno, si está bajando, lo más probable es que sea pasada. Pero no hay tampoco, o sea, tampoco termina de ser una herramienta como para decir, justo la he pillado. Entonces, lo que realmente más ayuda, más riesgo de que realmente sea positivo es si pillamos seroconversión. Pero seroconversiones se detectan, porque ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Cada cuánto tiempo hacer la determinación? Se está haciendo de momento una vez en cada trimestre, pero realmente sí, pero tampoco hay estudios claros que digan el tratamiento funciona. Y tampoco hay, o sea, si el problema es que con toxoplasmosis al final quedamos con una incertidumbre que no se aclaran. Entonces, por eso la SEGO decidió, hizo cuentas, vio cuántos casos podían haberse beneficiado de tratamiento de toxoplasmosis por tener bastante certeza de que era una toxoplasmosis primoinfección, porque con toxoplasmosis, una vez que un paciente se infecta, queda remanente, pero realmente en todas las infecciones, o sea, el riesgo de transmisión al feto siempre es en primoinfección, porque es cuando o hay viremia en el caso de los virus o hay parasitemia, que es el riesgo de pasárselo al feto. Entonces, ya digo, os pongo ahí el enlace de la SEIN y el enlace de los FDC. Tanto unos como otros llegan a lo mismo. ¿Y con esto qué hacemos? Porque hay cuadros y en algunas ocasiones sí que puedes llegar a decir, bueno, si la avidez es alta, descarto, pero si la avidez es baja, estrés. Entonces, ¿y cuándo le digo a la señora que tiene, porque para repetirle la serología tengo que explicarle lo que le está pasando? Además, en cualquier caso tengo que contarle, la señora tiene derecho a saber todos los resultados que voy obteniendo para que ella decida. Entonces, al final, tampoco tienes herramientas para decirle, o sea, no puedes decirle la probabilidad es tal o es cual, es que incertidumbre total. Lo siguiente sería el HIV, que de HIV, pues anticuerpos o carga viral. Os remito al enlace, o sea, a las recomendaciones de la SEIN, ¿vale? Y más o menos en una historia natural de un paciente HIV sin tratar, pues pasaría esto. O sea, los anticuerpos, una vez que son positivos, se mantienen de por vida, y el RNA, pues inicialmente baja un poco, pero luego se puede mantener estable todo el tiempo si no se trata. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde que he tenido una exposición al virus hasta que aparecen los anticuerpos? Pues con las técnicas actuales el tiempo se ha acortado bastante, y se ha acortado bastante porque cuando hacemos serología no solamente estudiamos anticuerpos, sino que hacemos un combinado, hacemos un mix, miramos si en la muestra de suero está la P24, que es un antígeno del virus, y además miramos si hay anticuerpos, miramos las dos cosas. Y por eso las técnicas actuales se estima, pues como os pongo aquí, en 15 días, o sea, los 15 días de estar, la mayoría de los casos podemos detectar el positivo a los 15 días. Aún así, aunque en la mayoría de los casos sea esto así, no se da como negativo hasta que no pasan 6 semanas. Porque aunque las técnicas son muy sensibles, siempre hay un pequeño porcentaje que nos esperamos. Las cargas virales se estima
que desde que tienes la exposición hasta que en el paciente hay una carga viral lo suficientemente alta como para que la detectemos, una semana. Pero lo mismo, o sea, en general, si da negativo, pues si tiene una exposición de alto riesgo, repetiríamos posteriormente. Pero veis que comparado con las de hace unos años, pues hemos conseguido acortar mucho los tiempos. Actualmente os he marcado las dos que utilizamos aquí, que son las que se utilizan en general en todo el territorio nacional. En el recién nacido, actualmente con el cribado de las embarazadas se está consiguiendo que aun cuando la madre sea HIV positiva, si la madre está en tratamiento y la carga viral de la madre es baja, los niños están naciendo libres de infección. Entonces, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que en el recién nacido, si hacemos estudio serológico, los anticuerpos van a ser de la madre. Entonces, en el niño lo que vamos a hacer es estudio de carga viral. ¿Y cuándo vamos a considerar? Porque o sea, una vez que detectamos anticuerpos, los anticuerpos no los vamos a repetir nunca más. Vamos a hacer el seguimiento con la carga viral. Actualmente la tendencia es, en cuanto se detecta carga viral, empezar a tratar. El HIV ha pasado a ser una infección crónica, que está muy bien, porque actualmente los HIV tratados se mueren de viejos, o con las enfermedades que se pueda morir un poquito antes, pero más o menos a la misma edad que se pueda morir un seronegativo, pero inconveniente, hay quien está pasando del riesgo y total, es una infección que si me infecto se cura, realmente no se cura, porque el tratamiento tiene que ser de por vida y no sabemos a la larga los efectos secundarios de estos tratamientos, qué repercusiones va a tener. Pero actualmente lo que os comentaba, poniendo tratamiento, el porcentaje de niños sin HIV de madres tratadas muy próximo al 100%, los que nacen seronegativos, nacen con anticuerpos, pero a los 9 meses esos anticuerpos han desaparecido. ¿Cuándo consideramos que el paciente que vamos a controlar el tratamiento con la carga viral está respondiendo? Pues cuando la carga varía, o sea, cuando la carga baja. ¿Cuándo consideramos que una carga ha bajado? Pues os traigo aquí los criterios de GESIDA, que es el grupo de estudio de la Sociedad Española de Microbiología. Entonces, siempre para considerar que los títulos bajan o los títulos suben, las cargas suben o las cargas bajan, tenemos que tener en cuenta el riesgo de errores metodológicos. Vamos, no de errores metodológicos, sino de la reproducibilidad de los ensayos, ¿vale? Por eso se considera, por eso dicen que para que se considere cambio, pues tiene que haber una variación de 0,3 o 0,2, o sea, superior a la variabilidad de la técnica, ¿vale? Lo siguiente sería el treponema, que el treponema es teóricamente una infección muy antigua que iba a desaparecer. Entonces, os lo comento aquí y de todas formas las diapositivas las he pasado en tamaño individual a José Luis para que os las pase. Lo que hacemos es un inmunensayo. ¿Qué nos da negativo? Descartamos sífilis. ¿Qué nos da positivo? Hacemos RPR. ¿Que el RPR nos da positivo? Con una prueba treponémica y una prueba no treponémica, ambas positivas, consideramos, revisando la historia clínica, que es una sífilis, salvo que al revisar la historia clínica no encaje para nada, que en este caso hacemos una segunda prueba treponémica. Que da el RPR negativo. Puede ser que sea un falso positivo de sífilis, puede ser que sea una infección súper reciente y que el RPR, que es un poco más tardío que la prueba treponémica, no haya dado positiva, o puede ser
simplemente que sea el falso positivo, el efecto que todavía no haya convertido los anticuerpos específicos, o una infección de sífilis pasada. Porque la prueba treponémica, una vez que me dé positiva, se va a mantener positiva de por vida. Entonces, ahora lo que estamos con este sistema es detectando casos históricos de sífilis. Algunos tratados y otros que todavía no se han tratado, y entonces se tratan ahora. Entonces, si tenemos discordancia, hacemos una segunda prueba no treponémica. Si ya tenemos dos pruebas treponémicas positivas y RPR negativo, revisamos historia para ver si es sífilis actual o si es sífilis pasada. O sea, descartamos el falso positivo, ¿vale? Al final tenemos que ir a la historia. Habrá casos en los que tengamos que hacer seguimiento. ¿El seguimiento cómo lo hacemos? Siempre con RPR. Los títulos de RPR nos van a orientar si el paciente se está recuperando o no se está recuperando. En la mayoría de la serología decimos, el que los títulos suban o bajan no se correlaciona con que la enfermedad evolucione mejor o peor. Es simplemente que el paciente, la evolución natural de los anticuerpos. Sin embargo, en el caso de RPR, que son anticuerpos no específicos, cuando se van negativizando es que el paciente está respondiendo al tratamiento de penicilina. Ya lo siguiente eran los cuadros mononeurósicos. Os los he puesto ahí los tres juntos porque realmente en ocasiones es muy difícil clínicamente saber si es un fitomegalovirus, si es un Epstein-Barr o si es una toxoplasmosis. Pues los típicos ganglios, las transas alteradas, clínica muy similar. Entonces, para fitomegalovirus, ¿qué hacemos? Pues en general IgM e IgG. Os he puesto aquí también la avidez de la G y la IgA porque hubo una época en la que decidieron que hacían estudio serológico a las embarazadas de fitomegalovirus. Y entonces se encontraban con el mismo problema que tenían que hay ahora con la toxoplasmosis, pero realmente como en fitomegalovirus dijeron, bueno, diagnostico una infección activa por fitomegalovirus. ¿Y de qué me sirve? No voy a poner tratamiento, porque si pongo tratamiento, el daño que puede hacer el tratamiento al feto es muy alto, el antiviral. No voy a poner tratamiento y me voy a guiar por el daño ecográfico. El decirle a la señora el riesgo de que el crío tenga o no secuelas, no es la serología quien me lo va a marcar, sino va a ser las ecografías. Entonces decidieron, no hacemos serología de fitomegalovirus. A partir de entonces nos olvidamos en general de la avidez y de la IgA y nos quedamos únicamente con la M y la G para el diagnóstico. La M para el diagnóstico y la G para conocer el estado inmunitario. Para conocer el estado inmunitario, que no quiere decir que seamos inmunes a fitomegalovirus, porque como buen virus de la familia de los herpes, se queda acantonado. Pero si las defensas bajan, que es lo que se ha comprobado en pacientes con UCI, que si las defensas bajan, el riesgo de tener un rebrote por infección de fitomegalovirus aumenta. Entonces, ¿qué interés tiene en la clínica que hagamos IgGs? Estudio de donantes. Siempre antes de hacer un trasplante de cualquier tipo, se hace estudio de IgGs. No porque las IgGs se excluyan, sino porque al receptor de ese órgano, si él no tiene anticuerpos, se le pone profilaxis viral, para prevenir que el paciente que recibe ese órgano tenga una infección aguda por fitomegalovirus. No sé si os estoy liando más que... No. Entonces, para diagnóstico hacemos M.
teniendo en cuenta que lo mismo, la M se puede mantener positivo, pero la M dentro del contexto de una clínica, ¿vale? En algunos casos de reactivaciones la M aparece positiva, pero en muchos casos de reactivaciones la M no se positiviza. En esos casos, como el control y el seguimiento con variaciones de títulos de IgG es muy complicado, pues si realmente nos interesa saber si hay reactivación de citomegalovirus, hacemos PCR en sangre para ver si hay circulando en la sangre de ese paciente o no el citomegalovirus. Por supuesto, esto lo hacemos en pacientes críticos, o pacientes trasplantados, o pacientes de UCI, o sea, en pacientes muy seleccionados, donde el conocer si tiene una infección aguda por citomegalovirus va a suponer que lo vamos a tratar, porque la mayoría de las infecciones de cito son autolimitadas, o sea, pasas unos malos días, te recuperas y ya está. Volviendo a referencias, el enlace de la Sociedad Española de Microbiología, que son IgMs que aglutinan contra contra hematíes de otras especies. Pero tenemos que tener en cuenta la limitación de que en niños, que muchas primoinfecciones de citomegalovirus son en niños, el rendimiento no es bueno, porque en niños menores de 2 años solamente entre un 2 y un 30% son positivos. Y de 2 a 4 años, pues solo la mitad de ellos forman este tipo de anticuerpos, ¿vale? Ventaja de estos anticuerpos, que es una prueba muy rápida de hacer. De toso, ya os lo he comentado todo, avidez 30%, pero excluye infección, que no quiere decir que si es menor, es que sea infección aguda. Nos quedaría hidatidosis y se me han ido.